Yo me acuerdo que yo le criticaba mucho a mi mamá cuando me daba los horarios, porque generalmente me tenía que ir justo cuando la fiesta estaba partiendo, cuando estaba lo más prendido, porque habían algunos amigos que le daban más permiso. Pero después con los años yo me di cuenta que hizo una buena estrategia. Obvio. Porque tenía confianza en ti. Primero pero yo igual de repente llegaba pasado. Primero medio, hora hasta la 1 de la mañana. Segundo medio, hasta las 2. Tercero medio, hasta las 3. Y cuarto medio, cuando ya tenía la mitad del cuarto medio, tenía 18 años, hasta las 4 de la mañana. Y de ahí ya no tenía cómo controlarme, porque además en mi caso yo me fui de la casa. Pero no tenía... ¿Por qué? Porque finalmente, si tú me das permiso hasta las 3 de la mañana pensando que yo no me voy a curar, porque ese es el miedo, o que no me va a pasar nada, finalmente a las 5 de la tarde puedo hacer lo mismo. Y puedo llegar a las 7 de la tarde muerto curado, si es que yo quiero. Yo no lo hacía, porque tenía el permiso para salir la noche y tenía claro que si me mandaba una embarrada en la tarde, no iba a tener permiso para salir a la fiesta. Esto tiene que ver con las confianzas entre los papás y los hijos. Por eso a mí me da la impresión que chutear el tema a que el Estado se haga cargo de algo que los papás se tienen que hacer cargo. Pero es que no se hacen cargo. Me parece. Pero si estamos hablando, el caso de la Florida, estamos hablando de mayores de edad, no estamos hablando de menores de edad, los que toman de 3 a 5. Por eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con otro. Volviendo al tema, yo creo que es también las personalidades de los hijos con los papás. Esto lo digo por experiencia propia. Por ejemplo, me imagino también que tu realidad es distinta a la mía. Mi mamá era un Paco. Un Paco. Así. ¿Tu mamá? Sí, porque sabía que yo, si me dan un poquito de espacio. Sí, que parece que la mamá de hombres, mucho más, porque recién me escribió Max Collado que también que la mamá le hacía hacer hasta el 4. Porque los hombres son un poco más... Ahora a lo mejor las cosas han cambiado, pero en esos tiempos eran más intensos que nosotros. Pero cuando llegan los hijos hombres, ven a desearme las buenas noches. Oye, mi mamá no dormía. Y lo obligan a darle un beso. No ¿A ti también? Mi mamá, esto es de loco. Mi mamá, cuando no había celulares en esa época, y yo de repente decía, mi mamá me decía, tú ya a llegar a una hora, pero solo tienes que llegar. Si te digo a las 2, pues tú, chico, yo a las 2, 2 y media. Si no llegáis a las 2 y media, llegáis a las 2:31, yo voy a pensar que te pasó algo y te voy a salir a buscar. Y digo, pero ¿cómo voy a salir a buscar? ¿No habían celulares? Iba a llegar en pijama a la discoteca, capacito. A mí me pasó una vez que mi vieja llegó... En pijama. No, en pijama de un escarabajo, con unas chascas así de loca. No, me mato. Y yo venía saliendo, y yo de 16 años, le había hecho un amigo que le decía a mi mamá, que la llamaba por teléfono, obviamente no la llamó. Dijo, no llegar a las 2 y mi vieja venía como a las 4. Y voy saliendo de un departamento abrazado, te lo juro por Dios, esta es la imagen, abrazado, con dos amigas, sí, abrazados. Y veo a mi mamá en el auto. Y con una facha espantosa. Y mi vieja con camisa, mire, me dice, mi mamá me dice, Martín. Y le digo, mamá, son las 4 de la mañana que decía aquí noche con libertad. Y me dice, tu papá dice que soy loca y que te iba a salir a buscar. Te salí a buscar y te encontré, pues, weón. Súbete al auto. Y digo, sí, claro, ¿qué es esto, mamá? ¿Tú te subiste al auto? ¿Y qué hacer? Me tuve que subir por dejar a mi mamá ahí. ¿Y las niñas qué dijeron? Pobre patético que no iba a buscar la mamá. Nunca más salieron contigo ella. Nunca más la Yo creo que el poder, no el poder, sino que los roles de liderazgo, como la autoridad está súper cuestionada en estos tiempos. Es que desde la casa a todo tipo de autoridad hoy en Chile. Porque antes, en lo que, por ejemplo, si tú estabas en la mesa y tu papá hacía así, se callan. Todos callados. Todos se callaban, no sé. Uy, yo no, mi casa era súper horizontal. Nunca me pusieron hora para llegar. Pero finalmente había un rol de autoridad y si algo pasaba y a tu mamá o tu papá te decían esto no es así, tú puedes haber tenido tu gallito, pero, o sea, de verdad que era dicho y ¿sabes cuál era la estrategia? Pero lo mismo que decís tú, pues, mira, Monsi. La estrategia de mi papá, ¿sabes lo que decía? Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Y esa es súper eficiente. Entonces me estáis dando la razón con la Florida. No, se siente medio no tiene que ver con la Florida. Sí, pues. No, porque mis papás me cuidaban en eso. No tengo no. Haz lo que tú quieras porque tú eres responsable. Te dan las herramientas. Y te ponen a ti responsable, eres mucho más responsable si tienes a alguien que te dice, haz esto, no hagas lo otro. Pero, ¿qué pasa cuando una mamá le quiere poner horario a un hijo y no puede? Porque se la pasan por encima. Si finalmente eso es como, quiero que llegues a las 4... Lo voy a leer y finalmente cualquier regla que ponga a mí me pasaba no le eso. funciona. Porque como mis papás eran separados y se llevaban pésimo, mi mamá me decía, te voy a acusar a tu papá, no te va a contestar el teléfono y viceversa. Me la imagino. Entonces, perfecto. yo en verdad, mi mamá me decía, llega a las 2 y vivíamos en una casa de la reina que su pieza estaba en un ala y estaba el living y después mi pieza estaba en otra. Y le decía, sí, mamá, llegué. Y de repente llegaba y volvía a salir.
Por la ventana, hacía todo lo que quería. Pero también me autorrestringía porque yo no iba a andar a las 4 de la mañana como la suelta. Entonces inventaba, no, mi mamá quiere que yo me vaya, no tengo horario. Y en el fondo nadie me ponía horario. Pero yo también me autorrestringía porque también no quería quedar como la suelta, la que anda hasta las 6 de la mañana. Pero también tenías conciencia. Tenía conciencia que tenía que llegar un horario. ¿Pero a qué edad? Porque yo creo que hay una edad en que uno empieza... No sé, yo empecé a salir a los 14 y... ¿Pero tenía a los 14 tenías esa responsabilidad, esa conciencia? No, íbamos a fiestas muy de colegio, de cabros chicos. Me acordé de una anécdota súper chica, pero que esto es bueno para hacerlo, Hugo, para hacerlo también con los hijos, porque hay que llegar a acuerdos. Pues al final esto es una negociación. Así es. Y uno también negoció con la dama. Entonces, yo me acuerdo de esa época, nosotros vivíamos en Sporting, entonces había como una boca de lobo para entrar a... Era la avenida Sporting, no había luz. Entonces había que caminar como 6 cuadras para entrar a mi casa. Y era complicado, era peludo. Y yo vivía en un pasaje. Ahora te asaltaría. Gracias, entonces... y entonces salíamos en micro, pues ya teníamos 15 años, había que salir en micro, te buscar tu mamá. Pues con tal de salir. A mamá va a salir. Y yo lo único que vivía para ese lado en Viña. Todos los demás vivían en el plan de Viña o en Reñaca. Entonces yo venía a una fiesta y nos íbamos todos en micro, todo buena la fiesta, así, ya. Y después solito. Y claro, y después decía, ya, chao. Yo era el último a irme. Entonces llegaba, me bajaba en un norte. Sí, y hay otro que seguía para Cerro Castillo. Decía, ya, chao, padre, que te vaya. Todo en micro a su casa, grandes, pues. Y bajaba, y mi mamá estaba una cuadra más abajo esperándome en el auto. Te estaba esperando. Sí. Entonces, claro. mamá. Entonces, Sí, la mamá. y yo, mamá una santa. Una santa, mi mamá una La mamá. santa, se llama yo era Señora Drina. Claro, entonces yo le digo, Drina. y mi vieja, inteligentemente, yo le decía, mira, mamá, tengo 15 años, no me voy a ir a buscar una fiesta. Sí, es verdad, vente en micro, pero tampoco yo te voy a exponer a que tú entres aquí caminando, entonces yo te espero en auto. Y mi vieja, fumando en el escarabajo, que era la imagen de siempre. ¿Sabes qué? Y yo me subí al auto y decía, ¿y cómo te fue? Bien. Y me iba conversando con ella y lo pasaba chancho. Y Qué así rico, había mira. esta confianza, ¿no es cierto?, de poder controlar a tu hijo. Entonces yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Creo que es una combinación, porque finalmente lo que dice Hugo es verdad. Te dicen que no fumí, no te dan permiso para fumar. Y fuma igual. Oye, vaya al baño, te fumáis 7 cigarros seguidos. Te dicen no tomé. Hoy día compran las promos los cabros y se compran las promos a las 7 de la tarde y se pueden curar a las 9:30, están curados como raja. Si uno quiere, lo puede hacer Yo, igual. por ejemplo, yo lo que le comentaba, porque a mí me toca vivir el lado que mi mamá me ponía las restricciones, pero tengo una hermana de 17 años. Y mi mamá es mamá soltera, entonces también ella de repente no sabe cómo comportarse con mi hermana. Entonces me llama por teléfono y me dice, ¿qué hago? Y yo le digo siempre lo mismo, que carreteen en la casa. Siempre que carreteen en la casa. Eso también es muy buena Porque la única que va a poder tener el control eres tú. Porque las mamás del resto de las amigas de mi hermana no van a estar. Pero tú sí vas a estar delante de mi hermana y ella se va a poder controlar. Cosa que nunca hizo conmigo. ¿Y qué hacía? Yo iba a carretear a la casa al lado o una cuadra más allá. Claro, o una, vivía en la casa del más allá. Y me desbandaba porque no tenía ningún control. A mí no me iba a venir a retar la mamá de mi compañero. No. Eso jamás. Y en el caso, cuando uno hace carrete en la casa, uno sí se comporta más porque está la mamá, no podés dejar las cosas en tu propia casa. Además que uno cuida las cosas de su casa. Veamos lo que dice Muy nuestro bien, público. Vicky. Aparece en pantalla los comentarios. A ver, Jaime. Dice, el factor protector viene de la casa. Un adolescente no tiene por qué estar carreteando a las 5 de la mañana. Hablamos de menores de edad, dice Pata Carballo. También nos escribe Viviana que dice, hay que abrir las puertas de nuestros hogares para sus amigos. Eso da tranquilidad. También lo voy a dejar y buscar. Oye, la gente opinando, ¿eh? El problema es que muchos papás, por hacerse los buena onda, han naturalizado el consumo de alcohol y de drogas. María Angélica Céspedes. Pero también yo creo que hay que asumir, Raquel, o sea, hay que asumir que a los 16, a los 17 años, no le vaya a decir a un cabro, no tomí porque te vaya a curar. Si va a tomar igual, si es que quiere. Si no quiere... Pero tiene que tener conciencia. Es que ¿sabes lo que pasa? Con lo que tú dijiste recién, eso de que carreteen en nuestra casa, es súper importante. Porque tú, aunque no estés sentado con ellos, pero tú inmediatamente vas a ver cuál es bueno para el copete, ¿no es cierto? O es más lanzado o incita a decir, ya, pues tómate un copete, no seas ganso. Ahí tú vas a ver las juntas en el Porque fondo, los cómo amigos son. también te provocan.